Él siempre nos da luz. Recording in progress. Oramos, Señor, para que toda fuerza espiritual que nos viene de ti se sujete en el nombre de Jesús. Sabemos que el enemigo se levanta contra todo lo que lleva tu nombre y él se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Pero por la autoridad que tu palabra nos da, Señor, en el nombre de Jesús resistimos toda obra de brujería y hechicería en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte de esta ciudad, reprendemos todo espíritu de bloqueo mental, control mental, todo lo que el diablo quiera usar para distraernos y impedir que la semilla de tu palabra llegue a nuestros corazones. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, como hijos tuyos, como servidores tuyos, como líderes, Señor, tuyos, y pedimos que tú nos hables y nos enseñes también a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, los que van a estar también del otro lado de los dispositivos, mirando este tiempo de reflexión y de diálogo. Pedimos, Señor, que tu presencia reine en todo momento, en todo lugar. Oramos por el pastor Rubén, su esposa, para que los cuide, los proteja en el camino. Y oramos también, Señor, por los hermanos que por cuestiones de salud, de trabajo, no pueden compartir este tiempo. Que allí donde ellos se encuentren también tu gracia los abrace y los contenga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Miren qué oraciones. Terminamos el árbol del pastor y acá aparece. ¿Quieres decir algo, pastor? No, pido que Bueno, es una bendición que podamos compartir nuevamente este tiempo. En la charla anterior hablamos acerca, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Los que estuvieron presentes. ¿Sí? ¿Hablamos? ¿La primera charla? ¿Alguien se acuerda? A ver. No se acuerdan. Hablamos acerca de liderar con una mentalidad correcta. Y dijimos que hay una mentalidad correcta frente a cualquier otro tipo de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Que tenemos que seguir con una mentalidad. ¿Sí? La mentalidad del cuerpo. Tomamos la metáfora de 1 Corintios 12 y dijimos que la mentalidad correcta para servir es la mentalidad del cuerpo frente a una mentalidad individualista que centra la atención, el trabajo y el servicio en el yo. La mentalidad del cuerpo centra el servicio, la mentalidad en el bienestar de la iglesia. ¿Sí? Entonces uno puede servir pensando en uno mismo. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Pero el que tiene una mentalidad individualista busca ¿qué? Busca centrar la atención y el servicio hacia uno mismo. Pero cuando uno tiene una mentalidad del cuerpo, uno piensa en el bienestar completo de la iglesia. ¿Amén? Y hoy vamos a comenzar un tema que no lo vamos a terminar porque es un tema amplio y seguramente hay mucho para hablar. Y seguramente si los pastores el año que viene tienen ya decidido arrancar con la escuela de liderazgo, el año que viene lo podemos hacer, digamos, bien completo. Pero hoy vamos a comenzar por lo menos a establecer diálogo sobre el liderazgo saludable. Ese es el tema de hoy, ¿sí? El liderazgo saludable. Y mientras ustedes toman nota, quiero decirles que después nuestra hermana Esther le va a compartir ahí en el WhatsApp, donde están todos los que se inscribieron, le va a compartir algunas páginas de un libro que yo lo escaneé y se lo compartí para que ustedes puedan profundizar el tema. Pero si de repente ustedes quieren leer algo más sobre este tema, yo les puedo compartir algunos libros PDF, completo el libro. Yo les compartí ahora algunas páginas y después de la charla hoy la hermana le va a compartir en el WhatsApp. Pero si ustedes quieren leer algún libro que tenga que ver sobre el liderazgo, pero que tenga que ver con las relaciones interpersonales, me dicen y yo se los comparto, algunos PDF que tengo. Bueno, después el libro de papel tengo muchos hay muchos títulos que son muy buenos y se los pueden conseguir en cuanto a este tema de tener relaciones saludables. ¿Amén? Bueno, arrancamos. Ahí hay un pequeño contenido, si me ayuda Bruno, solo para que tengamos una idea. Si vamos a ver sobre la salud del líder, porque si hablamos de liderazgo saludable tenemos que hablar
parte de la salud de líder. Vamos a hablar un poquito sobre las relaciones saludables, la comunicación saludable, que hoy no vamos a llegar a eso, la base bíblica sobre las relaciones interpersonales y algunas dinámicas que sí se las voy a compartir ahora, que tal vez nos den tiempo para hacer algunas ahora y algunas las pueden hacer ustedes en sus casas. ¿Por qué elegí este tema? Si bien el pastor me dio la oportunidad, digamos, de elegir los temas que vamos a compartir, elegí estos dos primeros temas porque creo que tienen que ver con la vida práctica de la iglesia, ¿sí? Hay una fotocopia también que después le va a acercar, después cuando terminemos le va a acercar Cecia. Esa fotocopia es un complemento que le regalo, digamos. Es un complemento, es un resumen de un libro que se llama Los 7 hábitos de liderazgo altamente efectivo. Es un libro que tiene base cristiana y se usa en la facultad, en la universidad, en los trabajos. ¿Lo leíste seguramente en tu trabajo? Lo estoy dando ahorita, hombre, la vez. Ah, qué bueno. Muy buen libro. Eso es un resumen. Es un resumen muy sintético, pero le va a servir como una herramienta también para adquirir mayor conocimiento sobre el liderazgo. No hablamos mucho sobre los conceptos, solamente nos reducimos en la clase anterior sobre la definición de liderazgo. Ahora sí avanzamos, ¿sí? Avanzamos un poquito. Ahí está. Según la definición que compartimos en la clase anterior, dijimos que el liderazgo se define como una influencia. Se describe como un proceso, pero se desarrolla por medio de relaciones, ¿sí? El liderazgo es parte de un proceso. Uno no nace líder, aunque sigue todavía esa discusión si el líder nace, se hace o... Yo tuve un profesor cuando estudié en el IVA, en la maestría, y él nos tiraba este tema para la discusión y él terminaba la discusión diciendo: el líder no nace ni se hace, el líder es llamado. Ese era el concepto que él tenía. Pero la verdad es que el liderazgo es un proceso, ¿verdad que sí o no? Y a medida que vamos avanzando en la vida vamos aprendiendo y vamos a desaprender también. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Porque no es lo mismo, por ejemplo, liderar en una cultura que en otra cultura. No es lo mismo liderar en una época que en otra época. Y no es lo mismo liderar siendo joven que siendo adulto. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, tengo 49 años, han cambiado algunas cosas en mi manera de ver el ministerio, de ver la iglesia, de ver el servicio. Entonces el liderazgo está en un continuo proceso de desarrollo y de aprendizaje y desaprendizaje. Aprender y desaprender. A veces es fácil aprender y es difícil desaprender, porque tenemos la tendencia a aferrarnos a las cosas que sabemos, ¿no? Muy bien, entonces el liderazgo se desarrolla por medio de relaciones. Si no hay relaciones, no hay liderazgo. Si no hay relaciones, no hay liderazgo. Y creo que en la clase anterior dijimos que el crédito de liderazgo, ¿cuál es el crédito de liderazgo? El crédito para liderar. La confianza. La necesidad del grupo también. También, pero el crédito es la confianza. Si se pierde la confianza, se pierde el liderazgo. Vamos a suponer que, por dar un ejemplo, ¿no? Me pongo a mí como supervisor de la iglesia. Y ustedes son todos los miembros de la iglesia de Dios en Argentina. Y si ustedes me pierden la confianza a mí, ¿a quién voy a liderar yo? Entonces el crédito de todo liderazgo es la confianza. Digo un crédito porque el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que algunos han caído en descrédito. ¿Y qué más dice? Y lazo del diablo. O sea que cuando no tenemos un buen testimonio, el descrédito significa perder ese crédito. Perder ese bonus que te permite a vos liderar a alguien, tener relación. Entonces, si no entendemos que las relaciones tienen mucho que ver con el liderazgo, nuestro liderazgo se puede perder porque las relaciones son importantes. Y por eso el tema de hoy es acerca del liderazgo saludable y de las relaciones saludables. Si hablamos de liderazgo saludable, decimos saludable, vamos a encontrar una definición de saludable. ¿Qué significa saludable? Que goza de buena salud, tiene aspecto sano, y este adjetivo hace referencia a lo que sirve para conservar y restablecer la salud. Fíjense que no es lo mismo salud que saludable. No es lo mismo sano que saludable. Yo puedo estar sano,
pero no ser saludable. ¿Se entiende? Yo puedo estar sano, tal vez no tengo ningún diagnóstico de enfermedad, pero mi vida no es saludable. De la misma manera, cuando hablamos de liderazgo saludable, estamos diciendo que el liderazgo es un proceso, pero se desarrolla por medio de relaciones. Y es saludable porque el liderazgo no solo está sano, sino que promueve la salud. Y desde ese punto de vista vamos a ver la palabra saludable. No solo que está sano, sino que promueve la salud. La salud implica el completo bienestar físico, mental y social de un ser vivo. Esto quiere decir que un individuo puede no estar enfermo y sin embargo no gozar de buena salud. Lo saludable es todo aquello que contribuye a aumentar el bienestar y a conservarlo. Un líder saludable, para ser práctico, en una iglesia, no es solo el líder que está bien él, es el líder que promueve el bienestar. La Biblia tiene muchos ejemplos. Dice el apóstol Juan, dice, yo quise ir a la iglesia, pero Dios 3 veces me lo impide. Él le habla a la gente para que yo no llegue, pero cuando yo vaya voy a poner las cosas en orden, dice Juan. Dios evidentemente era un líder para nada saludable, no promovía el bienestar. Pero un líder saludable, no solo él está bien, sino que promueve la salud del cuerpo. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sí? Entonces, es lo más parecido a lo que Jesús dice en la bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo. Dice, bienaventurados los pacificadores. Una cosa es tener paz y otra cosa es ser un pacificador. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué es un pacificador? El busca la paz con los demás y estar en contacto con paz. Bien, el que busca la paz, ¿qué más? Cuando hay conflicto, busca la manera de solucionar. Busca la manera de solucionar los conflictos, transmite la paz, promueve la paz. Muy bien. Yo no sé de electricidad, pero ¿cómo se llama el aparatito ese que regula la intensidad de... No, como... Es un regulador de intensidad, ¿no? Un estabilizador. Muy bien, ahí está, esa es la palabra. Yo sé de electricidad casi como sé de astronomía. Un estabilizador. Un pacificador es un líder que cuando llega hace bajar las... Hace bajar eso. Que promueve la salud, que promueve el bienestar, que reconcilia las partes. Todo lo contrario, este tema es apasionante, hermano, porque es bien pastoral esto, porque el escritor a los Proverbios va a decir, aparta al chismoso, ¿y qué dice? Cesará la contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea que el chismoso está en un extremo malo y el pacificador está ¿dónde? En el extremo bueno. Como Bernabé. Claro, ahí está un buen ejemplo. Bernabé cuando Pablo no lo quiso a Juan Marco, por ejemplo. Y fíjense que el pacificador no significa que llega para decir que Pablo tiene la razón o Marco no tiene la razón. Porque la postura de Bernabé cuando aparece en medio de Pablo y de Marco hizo que Marco se corrija y llegue a hacer lo que Pablo quería y que Pablo tiempo después llega a ver a Marco como no lo veía antes, sino como él lo necesitaba. Es un pacificador, alguien que llega para promover el bienestar en el cuerpo. Avanzamos un poquito. Liderazgo saludable. Podríamos entonces decir que un líder saludable es alguien que ejerce una influencia positiva, capaz de conservar y restablecer aquello que ha sido dañado y necesita recuperar salud. ¿Sí? Podríamos definir así. Y ahí está Mateo 5, el ejemplo del pacificador que hemos acabado de mencionar. Entonces es alguien que tiene una influencia positiva. Esto también hablamos la clase pasada. Todos tenemos influencia, todos, no hay que subestimar a nadie, todos tenemos influencia. Rick Warren dice que mucha gente
que llega por primera vez a las iglesias, ya sabe si va a volver antes que el predicador predique, por cómo lo recibió el portero. Fíjense, por cómo lo recibió el portero. Sí, nosotros volvimos a hablar con mi esposa el martes, volvimos de viaje, de ministrar en un campamento, en una iglesia, en Santiago del Estero, y los muchachos que estaban de portero, la municipalidad les prestó un centro cultural muy lindo, y la verdad es que tienen un trabajo tremendo los chicos, y los porteros, muchachos jóvenes, todos recién salió de la droga, impresionante. No había lugar en la cara, en los brazos, que no tenga tatuajes así de calavera, de un montón de cosas. Pero con una felicidad, con una jovialidad. Y cuando llegamos, lo primero que me impresionó fue la manera en la que nos recibió. Y el pastor me decía, José me decía, toda la ciudad dice que no pueden creer que este muchacho esté en la iglesia porque era el líder de toda esa barra. Era lo peor que había en la ciudad, convertido hace poco. Entonces me acerqué al muchacho y le dije, tal vez piense que no sea significativo lo que sé, pero es tan significativo con la jovialidad con la que él recibía. O sea que todos tenemos influencia, desde el que tiene el trabajo más público hasta el que tiene el trabajo parece menos visible. Todos de alguna manera podemos ejercer una influencia. Avanzamos. El líder es saludable no porque nunca haya sido tentado o afligido, porque nunca haya atravesado situaciones traumáticas, sino porque ha superado cada una de ellas y las ha incorporado como experiencia en su liderazgo para conservar la salud de otros. Esto es importante, hermanos, porque hay mucha gente resentida en el cuerpo de Cristo. Mucha gente resentida. En todos los estratos de liderazgo. Pastores, líderes, apóstoles, profetas, evangelistas. Y cuando alguien está resentido, ¿qué transmite de sus experiencias? Transmite eso, el resentimiento. Sí, pero todos los pastores son iguales. Ayer me escribió una persona muy respetada en el ámbito evangélico, un escritor, y me dice, pastor, yo quiero compartirte lo que voy a publicar en mi muro, voy a publicar mañana, pero quiero que me hagan una observación. Y lo que él escribía era acerca de la cantidad de gente, y él le da un porcentaje, la cantidad de creyentes que hay en Argentina que no se congregan. Y que no se congregan porque están heridos, resentidos, lastimados. Y dentro de ese grupo, el porcentaje de hombres y de mujeres que en las redes promueven que la gente no se congregue, por ejemplo. ¿Por qué promueven eso? Porque están resentidos. Así que cuando hablamos de un liderazgo saludable, no estamos diciendo que los líderes saludables nunca fueron heridos, nunca fueron lastimados. Estamos diciendo que ellos aprendieron a encontrar enseñanzas de sus propias heridas. Si quieren leer un buen libro, no es muy actual, pero es un libro que igual que tiene muchas cosas importantes, se llama El sanador herido. El sanador herido. El título del libro está tomado de Isaías 53, por su llaga somos nosotros curados. Henry Nouwen, así como suena. Nouwen, con doble B y N al final. Henry Nouwen, El sanador herido se llama. Es un libro muy bueno, él no es cristiano evangélico, claro, ¿no? Es un hombre que tuvo una experiencia con Dios después, era sacerdote, después los hábitos. Pero en una de sus experiencias él se encontró con este pasaje y por su trabajo él escribió ese libro. Bueno, es un libro muy lindo. Y ese libro, por ejemplo, habla acerca del carácter del ministro para el tiempo que vivimos. Y una de las cosas que va a caracterizar a los líderes que hoy pueden marcar una diferencia en la sociedad es que son líderes que aprenden a sanar desde sus propias heridas. Líderes que han convertido en material pedagógico sus propias experiencias traumáticas, sus propios fracasos. Bueno, no es nada novedoso lo que voy a decir, hermano, pero los que ya tenemos unos cuantos años de vida y cuántos años de servicio sabemos que uno aprende más de los fracasos, de los dolores, que de los éxitos. ¿Sí o no? Aprendemos más de las cosas tristes y dolorosas. ¿Sí? Eso se llama resiliencia. Cuando uno logra
reponerse, cuando uno convierte en energía positiva, cuando uno capitaliza de manera efectiva las cosas dolorosas que le han pasado en la vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita, hermanos, hasta aquí? ¿No? Bueno. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la salud del líder. Estuvimos viendo los conceptos. Primero, ningún equipo o grupo será más saludable que lo que su propio líder es. Ningún equipo o grupo será más saludable que lo que su propio líder es. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy el líder de los varones, por ejemplo, o vos el líder de las mujeres, o el líder de los jóvenes, los niños, tu grupo va a ser tan saludable como sos vos. No sé, bueno, no tenemos una pizarra para dibujar, pero seguramente te habrán visto, hubo mucho tiempo que se usó, cuando se hablaba de liderazgo, el barril como el del Chavo. ¿Vieron? El barril compuesto por tablas, ¿no? Y antes, por ejemplo, cuando se nos enseñaba sobre liderazgo, nos mostraba que, por ejemplo, había barras en el barril que eran más altas y más chicas y otras más bajas, ¿no? Y nos decían que el contenido de ese barril nunca iba a superar la barra más baja. La barra más baja de ese barril es el tope del contenido que puede conservar ese barril. Bueno, eso es lo que estoy tratando de decir, que cuando un grupo quiere alcanzar la salud, el nivel de salud del líder es el tope para ese grupo. Si yo voy a liderar un grupo, tengo que saber que mi grupo va a alcanzar la salud espiritual y emocional tanto como yo lo quiera o tanto como yo lo permita. Y eso se ve, por ejemplo, si hay un grupo en una iglesia, no sé, un grupo X en la iglesia, y de repente el líder es una persona pesimista, negativa, resentida, siempre van a dar vuelta a los mismos temas en ese lugar. Y cuando nos demos cuenta, vamos a encontrar un grupo que también va a dar vuelta en las mismas condiciones en las que el líder está envuelto, porque el líder no ha superado, no ha sabido capitalizar lo que le pasa. Y esto es importante, hermanos, porque, bueno, estas charlas, como le dije, tienen que ver con nuestra vida práctica como iglesia. Nosotros somos una iglesia, somos un cuerpo de Cristo como tal. Naturalmente el cuerpo de Cristo es un organismo vivo que se desarrolla y debe crecer. Pero a veces nuestro estado emocional impide el crecimiento completo de nuestro equipo de trabajo, de nuestro grupo. Nuestra salud. Por eso vale hacernos la pregunta: ¿qué tan saludable estoy como líder? ¿Qué tan saludable es mi vida? ¿Qué tan saludable es mi desarrollo como líder? Ningún equipo o grupo será más saludable que lo que su propio líder es. Avanzamos un poquito. Jesús dijo en Mateo 11:29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús hablando de él como líder. Déjenme enseñarles, dice el Señor, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Él está planteando la condición de su vida como líder. Yo soy un hombre humilde y soy tierno. Lo que está diciendo es: yo soy saludable. Vengan a mí como líder, porque conmigo no se van a enfermar, está diciendo el Señor. Lideró desde el ejemplo. ¿Cómo? Desde el ejemplo. Lideró desde el ejemplo. Y miren si tenemos a alguien para hablar de alguien que haya convertido en un poder positivo su propia herida y dolores. Porque de él dice Isaías 53: por sus llagas somos nosotros curados. Él establece la condición en la que todo hombre y mujer debe liderar. Hay una frase que me gusta de Tom Marshall, que también tiene un libro muy lindo para leer sobre el liderazgo, y él dice: un niño nace con confianza. El recelo y la desconfianza son cosas que aprende más tarde a través de las dolorosas experiencias. Reitero, un niño nace con confianza. El recelo y la desconfianza son cosas que aprende más tarde a través de dolorosas experiencias.
¿Por qué un líder no es saludable? A ver, yo le hago la pregunta. ¿Por qué puede ser que un líder no sea saludable? ¿Será que no se convirtió? Si yo le pregunto, yo hago un planteamiento, en X lugar, tal iglesia, hay líderes que no son saludables, son conflictivos, siempre hay problemas, siempre hay discusiones, siempre hay alguien que se va a la iglesia, siempre hay que se espanta, siempre hay alguien que deja de servir. ¿Por qué un líder puede ser no saludable? ¿Será que no nació de nuevo? ¿Será que no se convirtió? ¿Qué piensan ustedes? Son cuestiones que no las trató. Su alma debe ser renovada. Su alma tiene que ser renovada. No se preparó bien. ¿No se preparó bien? Bien. Sí, mi hermana. No hay sanidad en él. No hay sanidad en él. Pastor, también puede ser, y se han visto casos que a veces le decimos a una persona que se convierta o acepte un cargo de liderazgo, ¿sí? Porque hace muy bien algo y consideramos que es muy bueno en eso que hace muy bien, pero a nivel de relaciones todavía no está preparado. O sea, yo puedo ser muy buena carpintera y me ponen como dueña o me dicen quiero que lideres esta carpintería porque eres muy buena haciendo esto, pero el tema de las relaciones con la gente que va a la carpintería todavía no ha aprendido eso. O sea, no ha pasado por ese aprendizaje. Y a veces ese es el error que se comete. O sea, muy bueno ejemplo. Voy a ponerlo desde la música. Es muy buen músico, pero ¿qué pasa? Como es muy bueno relacionándose con los demás, porque es muy buen músico. Ahora él va a ser el líder de música porque es muy bueno haciendo música. Es distinto porque el líder tiene que tener esto. O sea, trabajar las relaciones. Y a veces las relaciones, o para aprender las relaciones, tiene que ver con el mensaje, con la preparación, con eso que vivimos ayer que usted dice, bueno, a través de nuestras experiencias también. Entonces ahí yo siento que está como a veces la debilidad de decir, bueno, te nombro o te paso o ahora vas a ser este líder. Y tiene que haber un acompañamiento. Tiene que ser fiel y idóneo. Fiel, idóneo. Y fíjense que en ese chico. Mi tío era ebanista y la iglesia solamente dijo, bueno, ustedes son los bancos. Y era un carpintero excelente. Y les puso 2 hermanos para que le ayuden y los 3 nunca más se congregaron. Así que era ebanista, pero no sabía. Tremendo. El texto que menciona el pastor dice fiel e idóneo. ¿Vieron cómo pone Dios la prioridad? No dice que sean idóneos y fieles. Fieles e idóneos. ¿Sí? Ahora hay un texto más de Pablo a Timoteo que dice no pongas nadie que sea neófito. Que en los tiempos modernos o en los tiempos del cristianismo moderno no nos gusta ese tema. Porque también la iglesia está prendida en ese tren de lo rápido, de lo instantáneo, del fast food. Y queremos líderes rápidos en 2 o 3 meses. El sistema de la iglesia celular es muy bueno. La iglesia crece en número y en cantidad. Rapidísimo crecen las iglesias celulares. Pero ¿cuál es el problema? Que a los 2 meses ya lo nombran líder. Y después abusa de un niño y dice que la iglesia evangélica son todos abusadores. Porque tuvo un encuentro, porque se emocionó, pero su alma no fue sanada, no fue restaurada. Y como dice nuestra hermana, una cosa es ser bueno en algo y otra cosa es liderar a la gente. Son cosas totalmente diferentes. Así que, en cuanto a la salud del líder, hermanos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos sanar nuestras emociones. Hay que sanar nuestras emociones. Y claro, no tiene que ver directamente con el nuevo nacimiento. Hay gente que nació de nuevo, que si muere, va al cielo. Pero hasta que no muera o que Cristo venga a llevarlo, si su alma no se sana, van a ser creyentes problemáticos toda la vida. Son gente insana. Hermano, Sí, mi hermano. le voy a contar algo que pasó en la iglesia de la isla. A veces los pastores también, o los encargados, no sé, se equivocan viendo que un recién convertido tiene mucha voluntad para hacer cosas.
bueno, dice Susana, yo llegué a una iglesia, digamos, con mi esposa, a una iglesia pastoral en X lugar del mundo, y había un hermano que le habían dado cierto cargo en esa iglesia, ya tenía muchos años. Nosotros llegamos como pastores, éramos más jóvenes, llegamos ahí como pastores en ese lugar. Y en el culto, este hermano que era líder de la iglesia, ya tenía como 20 años de líder de la iglesia, me manda, me trae un papelito. Mira, son los momentos, acá hay una coordinación para la oración, pero antes, por lo menos allá en el norte, la gente cuando quería oración traía los papelitos. Entonces el pastor tomaba los papelitos y leía los papelitos y daba. Y este hermano me trae un papelito. Cuando yo abro el papelito decía: pastor, mi vecino fulano tal murió hace 2 días, quiero que oremos para la salvación de su alma y para que no vaya al infierno. Y ello me di cuenta, un buen hermano, pero evidentemente no estuvo discipulado. Él seguía pensando como cuando era católico. Los católicos pedíamos por el alma de nuestro difunto. Era el purgatorio. Claro, el purgatorio puede salir. ¿Se da cuenta por qué es importante esto? De que todas las personas que lleguen al liderazgo tienen que tener sus almas sanas, en este caso su mente reformateada. Un detalle, le doy si quieren anotar. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, Hechos capítulo 9, que habla de su conversión, Saulo, no se puso a predicar inmediatamente. En Gálatas, cuando escribe Gálatas, Pablo dice que él se apartó 3 años. 3 años en ayuno y oración. ¿Qué hizo esos 3 años? Releyó la ley, la misma ley con la que perseguía a los cristianos, la misma ley con la que él aprobó la muerte de Esteban. Le llevó 3 años para releer la ley, y en la ley que él usaba para perseguir a los cristianos, él lo encontró a Cristo. Por eso ningún teólogo tan fuerte como Pablo en el Nuevo Testamento, con tanta contundencia, él habla de Cristo. ¿Por qué? Porque 3 años en su conversión él se apartó, estuvo solo leyendo y releyendo la ley. Y por eso él va a llegar a decir que la ley es Cristo, que la ley apuntaba a Cristo. Bueno, la cristología de Pablo es tremenda. Susana. Tiene que ver con la madurez, y no todos los creyentes llegan a la madurez, no es algo de años, por tener años en la iglesia. Pensaba que a veces cometemos el error de por querer retener a la gente, si es habilidoso y tiene carisma, uno quiere retenerlo para que esté ocupado, no tiene madurez, entonces hace el efecto rebote contrario, que es que las demás personas quedan heridas, ofendidas por esa persona, porque ese carisma resulta que es algo superficial y no motiva a buscar la palabra, no motiva el cambio en el carácter. Es una persona temperamental pero habilidosa, y por último, retomo lo anterior, que no quise interrumpir, que se dice seamos pacificadores. Y yo sentía, ¿cómo era Jesús pacificador? Jesús trajo división, en la verdad era pacificador. Entonces tenemos que tener cuidado con esa forma carismática que a veces queremos tener los líderes, porque es una tentación, ¿no? Está todo bien, sanemos acá. No, sí, con paciencia, con prudencia, no divulgando rápidamente, pero tiene que ser en la verdad, porque a la larga se pudre todo cuando solamente pacificamos por arriba y tapamos las cosas. Entonces eso quería enfatizar, que seamos pacificadores como Cristo Jesús, no de cualquier manera. Sí. De todas maneras es un tema que hay que encontrar bien en el contexto, ¿no? Porque los extremos en la vida cristiana son malos, ¿no? Es que no hay que confundir pacificador con Exactamente. debilidad también. Exactamente. No tolerancia, Sí. paciencia. No, por eso, solo para hacer una aclaración ahí y avanzar para no retrocedernos, ¿no? El pacificador es el que quiere la salud del pueblo. El pacificador no es el que está buscando quién tiene la razón y quién no.
El pacificador es el que quiere la salud de la iglesia. ¿Sí? Ahora, eso no significa que uno mienta o avale las cosas que están mal. Ahora vamos a ver más adelante, aunque no creo que lleguemos, porque por ejemplo en este tema de las relaciones saludables también nosotros tenemos dentro de la iglesia Susana, no digo dentro de esta iglesia del cristianismo, ustedes habrán escuchado constantemente esto. Yo soy así, yo voy con la verdad de frente, el que le gusta bien y el que no también. Con un tinte de crueldad, por ejemplo, que no le importa quién caiga o quién no caiga, quién se vaya o quién no se vaya. Y a veces en pos de la verdad, lastimamos y dañamos en lugar de curar. Y noten que la Biblia dice, siguiendo la verdad en amor. En amor. Siguiendo la verdad en amor. Ya lo doy mi hermano. Yo creo que lo tengo en la Biblia acá atrás, un papel que cuando nos eligieron como supervisor nacional, el Señor nos habló en Proverbios 16, y esa fue la palabra que me llevó a mí decidir aceptar el ofrecimiento de ser supervisor regional. Y en ese pasaje, una de las palabras que el Señor me ministró fue, que dice, con misericordia y verdad se corrige. Así que yo entré a buscar esa expresión porque me sonaba que aparecía en muchos textos. Es increíble la cantidad de veces que aparece en la Biblia. Misericordia y verdad. La misericordia y la verdad se desarrollan. Pero noten el orden. Misericordia primero y verdad después. El problema es cuando nosotros usamos la verdad como algo insensible, como algo que destruye, que lastima, que separa. Yo siempre le digo a mis hijas, nosotros como padres somos de los padres que corrigen a sus hijos. Hemos cometido errores, sin duda, un montón. Pero nosotros entendemos el amor en un amor que no exime la corrección. No puede haber una paternidad sin que corrija a los hijos. Y a mis hijas siempre le decimos, nosotros le corregimos porque le amamos. El que no ama, su vida no le va a corregir. Pero es mi trabajo como papá corregirle, el trabajo de mi esposa corregirle. ¿Por qué? Porque los padres amamos a nuestros hijos. El que no ama, le da igual que vos digas malas palabras, le da igual que no sea ordenado, le da igual que no pidas perdón, le da igual la vida como, porque no te quieren, no te aman, no le importa tu vida. Pero los padres que amamos. Entonces, para poner un equilibrio en esto, hermano, la misericordia tiene que ir siempre adelante, ¿verdad? Hermano, y ya va a su amén. Sí, por favor. Sí, ¿cuál es la verdad, hermano? No, lo que yo quería decir que a veces, por el querer ser sincero, somos inocentes. Es cuando herimos, es cuando se la cosa. Sí. Eso es lo que quería decir. Y además, para ser líder, ¿no? Primero tenemos que ser discípulos. Si no somos discípulos, nosotros lo estamos haciendo muy difícil. Ese es un tema tremendo del discipulado también para hablar, ¿no? Dijimos, hermanos, que necesitamos sanar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nadie nace con recelo, con mal humor, con un carácter irascible. Son cosas que vamos aprendiendo en la vida. Y justamente esas cosas hay que desaprenderlas cuando llegamos a la iglesia. Y eso se va desaprendiendo y aprendiendo nuevas conductas cuando Cristo va sanando nuestro corazón. Hace muchos años yo supe enseñar en la última iglesia que pastoreamos un tema que yo le titulé Aprendiendo a reemplazar las cosas. Y el apóstol Pablo en su carta habla mucho acerca de antes hacía esto, ahora hacía esto. Por ejemplo, dice, yo le llamo la ley del reemplazo. Pablo dice, antes ustedes robaban. ¿Ahora qué dice? No roben más, pero ¿qué dice? Ahora trabaje con sus manos. Pero fíjense la ironía de la vida y el humor de Dios. Dios dice, antes vos le quitabas a la gente, ahora vas a trabajar y con tus manos le vas a dar a la gente. ¿Sí? La ley del reemplazo. Dice, reemplacen lo bueno, lo malo por lo bueno. ¿Sí? Lo malo. O sea que lo que la Biblia nos va a enseñar es que
este proceso de sanidad, de santificación que llamamos nosotros en la iglesia la sanidad interior, este proceso de santificación es un proceso de desaprender y de aprender. Y la palabra, más el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, van haciendo el trabajo de sanar nuestro corazón. Pero es un trabajo de hábito. Ahora después le voy a compartir, también tengo el apunte, que hay mucho del apunte que no lo voy a compartir ahora, pero yo en el apunte hablo acerca de los hábitos no saludables y de los hábitos saludables. Y de esto tiene que ver la sanidad del corazón. Reemplazar los malos hábitos por los buenos hábitos. Tengo un libro PDF, si les interesa les comparto, que habla acerca de cómo trabaja el cerebro. Lo escribe una neuróloga cristiana. Me impresionó la manera en la que ella conecta la palabra de Dios con su especialidad. Y ella dice que en 21 días, si nosotros tomamos con seriedad y compromiso, mueren ciertas, yo digo conexiones, pero no es el nombre técnico, conexiones nerviosas, ¿cómo se llama? La sinapsis, ¿sí? En 21 días pueden morir. Por ejemplo, si yo soy una persona que reacciona rápido con enojo, y de repente la palabra me confronta y me dice que yo no debo pecar con esta neuróloga dice que en 21 días yo puedo cambiar esas sinapsis, esas conexiones nerviosas. Dice que van muriendo porque se va desaprendiendo el cerebro. Y ahora cuando a mí me provoca, yo en lugar de reaccionar con enojo, le digo, Dios te bendiga, hermano. Y dice que en 21 días lleva que el cerebro comienza a hacer nuevas conexiones, nuevas ramificaciones y se generan los hábitos. O sea que la sanidad también de nuestros corazones tiene que ver con desaprender para aprender. Bueno, esto es casi todo un tema para sanidad interior en un retiro, ¿no? Para hablar de este tema, no es la idea. Pero si vamos a hablar de liderazgo saludable, tenemos que hablar acerca de que nuestros corazones, nuestras emociones, tienen que ser sanadas, tienen que ser restauradas. Necesitamos sanar nuestro liderazgo también. Porque si tengo las emociones y el corazón sano, el liderazgo también va a ser saludable. Porque dijimos que saludable es lo que promueve el liderazgo. Sanar nuestro liderazgo, sanar el concepto de liderazgo. Jesús lo terminan crucificando a Jesús porque él tenía postura totalmente divergente al mundo en el que él llegó y el contexto en el que lidera. Él llegó en un contexto donde los líderes promovían grandeza. A los líderes había que lavarle los pies. A los líderes había que rendirle honor. A los líderes tenían que darle riqueza. Los líderes podían explotar y abusar de la gente. Pero de repente él dice, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y ustedes miren mi ejemplo, porque si quieren ser grandes en el reino de Dios, primero hay que ser servidor. ¿Se da cuenta? Jesús vino a confrontar un concepto de liderazgo, vino a sanar el concepto de liderazgo. Está Jesús ahí hablando en uno de los evangelios, dice, quiero decirles que lamentablemente dentro de unos días uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Está hablando Jesús, ¿no? Ahora no tengo que citar, me viene a hablar en este momento y le dice, me voy a morir. Yo me imagino, los discípulos tendrían que tirarse a llorar ahí, Señor, ¿quién de nosotros ya te pedimos perdón? Se levantan dos y dicen, Señor, ¿quién de nosotros es el mayor entre todos los discípulos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Está diciendo, hey, me van a crucificar. Y los discípulos de él, en lugar de ponerse por lo menos encima, vamos a orar para reprender el diablo, dicen, ¿y quién de nosotros? Pero esto yo no digo que es bíblico lo que le voy a decir, Yo me imagino que en la mente de alguno de ellos se le metió, yo lo voy a reemplazar al Señor. Ahora le voy a hacer el líder del todo. Está diciendo que me están por matar y están discutiendo por eso. Jesús vino a sanar los conceptos de liderazgo.
Si queremos ser líderes saludables, no solo nuestros corazones tienen que sanarse, también tiene que sanarse nuestro concepto de liderazgo, de líder. Yo sé que en el ambiente cristiano a mucha gente no le gusta el término líder. Yo vengo de una región del país donde por muchos años, pastor, en la región no se podía hablar de líder porque los hermanos más grandes decían, no, la palabra líder no aparece en la Biblia. En realidad es una cuestión de traducción, hermano, porque la Biblia está llena de palabras líder, liderazgo. Está llena. Una cuestión más de... Sí, hermano. Porque líder significa servicio. Sí, el que guía, el que acompaña, la Valera traduce como el que preside. Pero por mucho tiempo se entendió que el líder era el que ordenaba, el que maltrataba, el autoritario, el que definía las cosas como él quería sin importar el dolor, la necesidad del otro. Hoy el liderazgo tomó otra dimensión. Y si yo quiero ser un líder saludable, también tengo que sanar el concepto del liderazgo. Dijimos también que tenemos que desaprender. Tenemos que renunciar a algunos conceptos que hemos adquirido que no son buenos. Y esta es la parte más difícil. Es muy difícil. Desaprender es más difícil todavía. ¿Qué significa eso que nos gusta hacer? ¿Qué significa eso que lo queremos desaprender? ¿Por qué? Porque nos gusta ser como somos. Claro. Fíjese que, escúcheme hermano, hace 10 años atrás, más lejos, ¿usted cree que yo estaría con una remera afuera dando una charla? Delante del pastor, porque es mi supervisor nacional. Claro, y yo no digo, yo traje mi saco, por ahí está para traje mi saco. Sí. Imagínense sin corbata. Porque la iglesia de Dios también, hace 40 años atrás, si vos ibas a predicar un lugar en traje corbata, te daban la corbata acá tiene. ¿Sí o no? ¿Ustedes vivieron esa etapa, no? Atado al formalismo. Al formalismo. Mira. Son las costumbres que se van cambiando. No, le sé, pero Ahora también las tenemos. sí, pero la iglesia tuvo que desaprender y seguramente dentro de 10, 20 años más vamos a desaprender algunas otras cosas que se metieron en nosotros. Pero antes la vestimenta era la expresión de la santidad. Y yo no digo que no vayamos al extremo, porque hoy se van al extremo también en algunos lugares, en algunos púlpitos. No, hay que buscar el equilibrio, pero lo que estoy diciendo es, hay cosas que hay que desaprender. Y no es fácil, pero hay que desaprender. Algunos conceptos de liderazgo que tenemos, alguna forma de liderar, hay que rendirlo a los pies de Dios. Tiene que haber disposición, porque sí, Disposición. para desaprender. Sí. Recién leíamos que en Mateo 11:28 Jesús dijo, aprendan de mí, déjense enseñar por mí. ¿Qué es lo que le da autoridad para que Jesús nos enseñe? Presten atención en ese texto, podríamos estar toda la noche con ese texto, hermano. Mateo 11:28. Dice, déjense enseñar por mí. Bueno, yo me dejo enseñar por vos, Jesús, pero a ver, ¿con qué autoridad me querés enseñar? ¿Cómo sigue el texto? Que soy humilde y tierno de corazón. En la versión que yo compartí dice, soy humilde y tierno de corazón. O sea que lo que me ayuda a mí a desaprender es la humildad. Pero vamos al texto otra vez. ¿Podés volver a entrar un poquito la familia en ese texto? Un poquito más atrás, volvemos acá. Fíjense en el texto. Noten el peso y la contundencia del texto. Pónganse en mi yugo. Déjenme enseñarles. Muy bien. Vos querés enseñarme. A ver. Vos me querés enseñar. Bueno, vos me querés enseñar. A ver, mostrarme tu credencial. ¿Cuál es tu credencial para enseñarme? Bueno, soy doctor en teología. Bueno, yo tengo 5 años de universidad, 2 años de facultad y 7 años de teología. Acá tengo mi credencial. No, Jesús dice, porque soy humilde. Y si Él como maestro me puede enseñar a mí, y su credencial que lo faculta para enseñarme la humildad, ¿cómo debo ser yo? La razón por la que no desaprendemos algunas cosas es porque a veces nos falta un poco de humildad. También formación, también el contexto. Yo le tengo que reconocer
reconocer que hay muchas cosas a las que yo me aferraba por inseguridad. Hay muchas cosas a las que yo me aferraba por inseguridad, porque yo creía que si esas cosas eran así, yo iba a perder mi liderazgo también. Yo iba a perder la posibilidad de servir. La inseguridad también hace que uno no pueda prestarse a desaprender. Avanzamos un poquito de vuelta. Aprender, ahí puse una palabra que no sé si está bien escrita así, hace muchos años cuando estudiaba en la facultad, nos hablaron acerca de esta palabra, que es una palabra fusionada de dos, ¿no? La palabra aprender y la palabra que tiene que ver con tomar, con apropiarse. ¿Sí? ¿Cómo decir? Aprender. Aprender es apropiarme de algo. Desaprender para adueñarme de algo. ¿Sí? Desaprender para tomar eso nuevo y hacerlo parte de mí. Eso es aprender. Hacerlo parte de mí. Encarnarlo en mi vida. Y esto tiene que ver con el discipulado, como decíamos también. ¿Hasta aquí alguna preguntita, hermanos? Hay un secreto grande en corregir con misericordia y verdad. ¿Por qué Dios pone primero la misericordia? Porque le da oportunidad a otro de cambiar. Ahora, si nosotros vamos solo por la verdad, nos transformamos en legalistas. Estamos creyendo que por la fuerza la verdad se impone. Por eso la misericordia es lo que hace comprender que el otro puede cambiar y puede mejorar. Vamos a hacer un ejercicio, hermano, que es individual. ¿Tienen papel o no? ¿Papel, lápiz? ¿No tienen papel? ¿Tienen celular? ¿El celular luego tiene un blog de notas? ¿Sí? Tomen un ratito de blog de notas. Y vamos a hacer un trabajito rápido, así rápido, después avanzando. Vamos a hacer el termómetro de nuestras relaciones, un ratito, ya que estamos hablando de relaciones saludables, ¿no? A ver. Imaginémonos que cada relación que nosotros tenemos hay un termómetro que mide la salud de nuestro liderazgo, ¿sí? Cada relación. Ya sea la relación con el pastor, la relación con los que yo lidero, la relación con mi par, es decir, líder de damas con líder de varones, líder de músicos, líder de pobres. Imaginémonos que cada relación es un termómetro. Entonces, calificate tu calidad de relación en torno a las personas que te imaginas. Pero es un ejercicio individual. Pero quiero que lo hagan. Del 1 al 10. Del 1 al 10 califíquese. No vale poner 11. 20. Piensen un ratito. Si usted no es líder de un grupo, pero usted es parte de la iglesia, califique su relación con el hermano, con la hermana, con el pastor, con el niño. ¿Cómo usted cree que es? Cuando terminemos tal vez la charla o tal vez el año que viene, cuando volvamos a ver el tema de la relación saludable, porque hay un montón de cosas que vamos a ver, vamos a volver a ese apunte que usted tiene ahí, a ver si realmente calificaba como 10 o 7 o 8 o 9. ¿Qué puntaje te pondrías? Anchi, no me lo digas, es una pregunta retórica. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tus relaciones en tu entorno? Póngale un 1, decía el del chat. Avanzamos un poquito, miren, yo lo iba a dejar para el final. Segundo Samuel capítulo 13 hasta el capítulo 15. No vamos a buscar en la Biblia, solo lo voy a relatar de memoria. O sea, no bíblicamente. La historia grande, raro. ¿Cuántos se acuerdan de Absalón? ¿Se acuerdan o no? Tremenda esa historia, ¿no? Yo lo prediqué 20.000 veces esto que voy a compartir ahora. Pero aplica para la relación del liderazgo saludable. El espíritu de Absalón. ¡Wow! Pero escuchen esto, hermano. Le voy a compartir esta historia rápidamente. Yo por supuesto que tengo un sermón que lo titulé Los 3 dardos de la muerte. Iba a traer ahora, pero me olvidé. Ministramos con mi esposa en un congreso se llamaba Sáname y ahí sí compartí. Le lastimé a varios chicos que lo usé ahí.
Compramos ahí esos dardos que se pegan, ¿no? Que son con no, el nuestro es dardo de verdad. Sí. O sea que era sangre lo que le salía en la camisa. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Los 3 dardos de la muerte. Los 3 dardos de la muerte. Pero le comento rápido la historia de Salomón. Escúcheme, Salomón era uno de los hijos de David. ¿Se acuerdan o no? En el capítulo 13 comienza la historia de Absalón diciendo que Amnón, su medio hermano, violó a su hermana llamada Tamar. ¿Se acuerdan? Dice que la violó. Vamos a ver un montón de detalles hermosos de esa historia. La viola, él se entera cuando la ve porque ella rasga su vestidura, se tira a tierra, rompe su vestido de colores y el que veía esa escena sabía que había sido violada. Él se acerca a Absalón, a su hermana, y le dice: hermana mía, ¿te violó mi hermano? No, sí me violó. Tranquila, andá, hermana. Y el texto dice literalmente que ella se fue desconsolada. Ahí ya encontramos un detalle para hablar de liderazgo en Absalón. Fíjense lo inteligente, lo sagaz, lo rápido, la capacidad para hacer una lectura, pero no necesariamente con el corazón que se necesita de un líder. Era su hermano, él debía consolarlo. Pero los textos siguientes van a decir que Absalón aborrecía a su hermano. La historia va a decir que después de eso pasaron unos años, o pasó un tiempo, Absalón le dice a su papá David: quiero hacer una fiesta en mi cumpleaños, manda a tus hijos. No, pero no va a ser muy gravoso. Bueno, manda a mi hermano Amnón, pero ¿por qué quiere que vaya él? Yo quiero celebrar. Y le manda a su hijo Amnón, al que la violó a Tamar. ¿Me siguen o no? Dice que cuando estaban cenando, él le dijo a su equipo inmediato, dijo: cuando mi hermano esté medio pasado de grados de alcohol, mátenlo. Así que dice que ahí nomás lo mataron y los otros hermanos huyeron, y llegó al rey David, dice: todos tus hijos murieron por mano de Absalón. Era mentira, murió solamente su hermano Amnón. ¿Qué hizo Absalón inmediatamente? Dice que se apartó a un lugar aislado y estuvo como 2 o 3 años y apartado. Y David no lo hizo porque no lo llamó para arreglar las cuentas. Así que la Biblia va a decir que Absalón empezó a generar ahí influencia. Después David lo hace volver. Cuando él vuelve, dice que él iba a donde estaba el palacio y venía la gente. Y él se acercaba a Absalón y le decía: Cata, ¿te atendió el pastor Ramón? No, porque no tiene tiempo. Y Absalón, con el cabello hermoso que tenía, porque decía que tenía un cabello hermoso, le decía: Cata, ¿quién viera que yo fuese tu pastor? Sabes lo bien que te atendería Cata. Y Cata se iba contenta. Había una mujer llamada Cata, ya no sé qué. Y dice la Biblia que así hacía David. Y mira lo que dice textualmente: se ganaba el corazón de la gente. Lo pueden repasar después en este pasaje, ¿eh? Se ganaba el corazón de la gente. Después, bueno, quemó todo el campo de Joab. La historia se complica. Dice que sublevó a los mejores soldados de su padre, le dividió el reino. Tan fuerte fue la influencia de Absalón que David tuvo que huir. Escúchenme, ¿cómo va a huir de su palacio? Todo su ejército, su poderío, no, lo quebró al reino de su padre. Se armó una guerra, y en la guerra, huyendo Absalón, dice, va corriendo, su cabello y se le enredó contra la arqueta de un árbol. Vino Joab y le dijo: ¿por qué no lo mataron? No, el rey que se dedicó a discutir a Absalón, agarró 3 dardos, dice que le clavó en el corazón. 1, 2, 3, lo mató a Absalón. Y el rey lloraba, decía: Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué fuerte esa historia. Lloraba David. Pero yo digo, hermanos, que los 3 dardos que mataron a Absalón no fueron los dardos de Joab. Ahí les menciono rápidamente. Me ayuda rápidamente. El primer dardo que mató el corazón de este líder, porque si hay algo que hay que decir de Absalón cuando uno repasa la historia, que Absalón era el reemplazo natural de David en el trono. No había duda. No había duda. De todos los hijos de Absalón, el que naturalmente iba a ser rey de Israel era Absalón. Tenía influencia, era inteligente, era sagaz, era valiente, tenía capacidad, era hermoso.
Todas las cualidades que la Biblia da de él, dice que era un líder por excelencia, tenía las cualidades y los dotes de líder. Pero el primer dardo que se clavó en el corazón de él fueron los asuntos no resueltos. Absalón se enteró de lo sucedido con su hermana, pero no hizo nada para consolar, ya lo dije eso. Absalón no resolvió su odio con su hermano. Y por eso terminó como terminó, tan joven. Muchos líderes terminan antes de tiempo destruyendo a otros porque no han sabido resolver los asuntos pendientes. Así que lo primero que yo creo, hermano, que destruye la salud de un líder es cuando tiene asuntos no resueltos. Los asuntos no resueltos. Y esto tiene que ver con la salud del líder. Resolver los asuntos que están pendientes. Miren, la ira es una emoción tóxica, dice, resultado de cuestiones sin resolver. La ira nos hace hacer y decir cosas locas. Absalón le dividió el reino a su padre. Y miren lo que llega a hacer Absalón, porque no me da el tiempo para contar la historia, pero dice que se metió en la carpa de sus hermanos. Antes de eso, perdón, de sus hermanos, de la mujer de su papá. Antes de eso dice que Absalón habla con su amigo. Miren la influencia de la amistad que tenía Absalón. Eso también nos tiene que llevar a pensar a nosotros quiénes son nuestros consejeros. Y uno de los consejeros de Absalón le dijo: ¿querés ganarte el favor del pueblo y hacerle daño a tu padre? Sí, ¿qué debo hacer? Violar a las mujeres de tu padre. Y dice que se metió en la carta y violó a las mujeres de su padre. Miren lo que hace la ira, los asuntos no resueltos. La ira es una emoción violenta, tóxica, dañina, perjudicial. La ira nos hace decir y hacer cosas terribles. Y hay un salmo más que lo vamos a dejar para otro momento, pero lo pueden leer y se van a dar cuenta de lo que la ira nos hace hacer y decir. El segundo dardo que destruyó el liderazgo de Absalón, que va de la mano con los asuntos no resueltos, es el aislamiento. En estos pasajes vamos a encontrar que Absalón, en lugar de buscar ayuda, ¿qué hizo? Se aisló. Yo soy, a ver, no me malinterpreten el término que voy a usar, pero así es. Yo soy pastor de pastores hoy. ¿Sí o no, pastor? Yo soy pastor de pastores. No me pongo en el lugar de Jesús, ni tampoco digo que todos los pastores dicen que yo soy su pastor. Hay gente que me considera su pastor y hay gente que no, estoy así. Pero yo quiero decirles que como pastor de los pastores, una de las cosas que me doy cuenta es que cuando un pastor está mal, se aísla. Y como pastor de congregación que fui, me doy cuenta también que cuando hay hermanos, líderes que no están bien, el aislamiento es una señal de alarma. Cuando se aíslan. Los peores aliados para el corazón herido son el aislamiento y el tiempo. ¿Vieron que dicen que el tiempo cura las heridas? Mentira, hermano. Absalón dejó pasar varios años y el tiempo fortaleció el odio, incrementó los pensamientos atroces en su vida. El tiempo no cura nada. Si no decidimos resolver algo a tiempo, como una herida que no se atiende, tal vez se agrave. Se aisló, no buscó ayuda. El silencio y la soledad fueron malos consejeros. El silencio y la soledad fueron malos consejeros. Escuchen esto, hermano. Cuando una persona está herida, está lastimada, aislarse, esconderse y dejar que el tiempo pase es la combinación más destructiva para el corazón del niño. Cuando yo estoy hablando con mi hermana, le digo: hermana, vos sabés que estoy mal porque me dijeron esto, me lastimaron. Ella me va a decir: pero tal vez entendiste mal lo que te dijeron. No, pero me dolió. Pero mirá que el que te dijo esto, él tiene una personalidad así, pero no es malo. Y ella me ayuda a mí a bajar los decibeles. Pero si yo, en lugar de hablar con ella, la pongo como ejemplo, la pastora, yo estoy acá, me aíslo, me aparto del rebaño. Y yo estoy acá pensando en que Bruno me dijo que yo soy un pelado. Y me lastimó. Pero no es que yo no sepa que soy pelado, es la manera en la que lo digo. Pero escuchen, hermano, estoy dramatizando. Yo estoy acá pensando en la palabra de Bruno y dando vuelta a esa palabra. Y en lugar de ir al pastor, a la hermana, a otro, a mi esposa,
Y en la soledad y en el aislamiento, mi corazón enfermo me dicta lo que tengo que pensar. Claro, ahora yo sumo que hace 5 meses atrás, cuando yo vine, él no me saludó. Y ahora empiezo a atar cabos. Porque eso hace la susceptibilidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? La hermana Mercedes está limpiando el piso y dice, pastor, acá está pegado el parque, ¿eh? Lo dijo por mí. Lo dijo por mí. Y ni lo dijo. Y viene Esteban y le dice, hermano, quiero dar un testimonio porque fui a jugar al fútbol el domingo con mi compañero de trabajo en una cancha que estaba pelada en el medio. Lo dijo por mí. Eso se llama susceptibilidad. Lo peor que puede pasar para un líder es aislarse. ¿Entienden lo que digo, hermano? Lo peor que nos puede pasar es aislarnos, porque el silencio y la soledad fueron malos consejeros. Se alimentó por varios años solo de los argumentos y las razones de su corazón herido. Avanzando un poquito. Y el tercer dardo que mató el corazón de Absalón es la rebelión. Segundo es el libro de Samuel, desde el capítulo 15 al 18. Aquí es cuando se ve el lado más oscuro del liderazgo. Absalón haciendo lo que nadie creyó. Pero yo jamás me imaginé que ese hermano iba a dividir la iglesia. Pero yo jamás me imaginé que ese pastor iba a hacer lo que hizo. Pero yo jamás me imaginé que ese hermano iba a dañar a su familia como la dividió y la lastimó. Porque los asuntos no resuelven. Más el aislamiento produce rebelión. Y esto es todo el orden de la vida. Hay mujeres que se rebelan contra los hombres. Porque un hombre la lastimó, un hombre abusó de su amor, de su confianza. Y hay hombres que también se rebelan contra las mujeres. La gente que se rebela contra la iglesia, contra Dios, porque un pastor le hirió, porque una iglesia le defraudó. Hermanos, ahora hay en las redes sociales apologetas, no sé si se dice así, de no congregarse. No vayan a la iglesia, que la iglesia está llena de hipócritas. Lo digo por ustedes, hermano, por mí no. ¿Cuánta gente que está herida, lastimada, y se rebela contra todo? Absalón, el tercer dardo que clavó en su corazón y lo destruyó. Hermano, Sí, mi hermano. ¿qué quiere decir eso que se predica, que no se congreguen, que hay mucha desconformidad con los pastores, con los líderes, o que cuál es el motivo que da? Porque hay gente que está lastimada. Yo no lo juzgo, pero yo quiero entender y creer que detrás de eso que dicen hay un corazón lastimado y herido. Gente defraudada por las autoridades. Yo te puedo fallar a vos, Mercedes, porque soy humano, ¿verdad? Pero eso no es argumento suficiente como para que vos te rebeles contra Jesús. Porque José Luis Belmonte te falló. Pero cuando la gente está fallada, lastimada por José Luis Belmonte, se aísla y no resuelve ese problema con José Luis Belmonte, en el aislamiento maquina todos estos pensamientos que le dicta el corazón herido. Y el Señor dijo, engañoso es el corazón. ¿Cómo? Se envenena. Se envenena solo. Engañoso es el corazón. Incurable es tu herida y tu dolor, dice el Señor. Mas yo Jehová los sanaré. Pero cuando estamos aislados, maquinamos estos pensamientos. Y terminamos pateando en contra de las cosas que nosotros mismos un día criticamos y hablamos. Hay muchos pastores que eran buenos pastores y hoy patean en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque están heridos, están dañados. Nos vamos a negar, hermanos, que en el mundo evangélico hemos cometido errores. Nos vamos a negar que tenemos dentro de la fila del cristianismo mucha gente que hace mercadería de la fe. Nos vamos a negar que hay gente que hasta te promete la salvación, depende de tu pacto, ¿sí o no? Pactar. Dame tu auto, dame tu terreno, que Dios te va a dar más. Y hay mucha gente que se enriquece. ¿Cómo termina la gente? Ya no quieren dar, ya no quieren ofrendar, ya no quieren diezmar, ya niegan los principios de nuestra fe. ¿Por qué? Porque se aislaron.
Y la rebeldía es el tercer dado que mató el corazón de Absalón. Avanzamos rápidamente, no sé, 10 minutos más. Son las 9 menos 8. A las 12, hermano. Se lidera, avanzamos un Bruno, se lidera desde lo que se tiene. Se lidera desde lo que se tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Esa es la verdad. Nadie puede dar lo que no tiene. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pedro y Juan en el templo de la Hermosa le dijeron al cojo: lo que tengo te doy. Jeremías 17:9, Proverbios 23:7, Lucas 6:45, Salmo 51:10. Son textos que se los dejo para que ustedes lo lean después, que habla acerca de esta premisa. Uno da lo que tiene. David cayó en pecado con Betsabé, se acuerdan la historia, y en su quebrantamiento, cuando viene el profeta y lo confronta y le dice: tú has pecado, David se larga a llorar y escribe el Salmo 51 y dice: contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Y ahí da este texto que dice: renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu noble en mi sostén. Lo que está diciendo David es: hay algo que lo perdí. Hay algo que lo perdí. Señor, renueva un espíritu dentro de mí. Endereza ese espíritu que se torció por el pecado. Quiero volver a tener para liderar. Uno da lo que tiene. El hombre es lo que hay en su corazón, va a decir la Biblia. Tal el pensamiento del hombre, así es él. El líder es lo que su pensamiento domina. El líder es lo que decidió que domine su vida. El líder es lo que decidió que domine su vida. Y acá hay otro ejercicio que tenemos que hacer nosotros como líderes. ¿Qué cosas dominan nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué cosas nos dominan? En teología, hace mucho tiempo fui profesor de teología sistemática 1 y 2 y enseñábamos sobre la creación del hombre y el espíritu y cómo el hombre está hecho cuerpo, alma y espíritu. Y yo le enseñaba a los chicos en el seminario que el espíritu de una persona, no el Espíritu Santo, el espíritu de una persona se caracteriza por aquello a lo que la persona se deja dominar. Por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, la Biblia habla de espíritu de fornicación. 2 o 3 veces menciona. Y el espíritu de fornicación llegó a la vida. Y uno dice: pero la fornicación es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5. Manifiestas pues son la obra de la carne. ¿Sí? ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio. Es una obra de la carne. Ay, este demonio me hizo fornicar. No, fornicaste porque la viste de más o lo viste de más, se toquetearon de más y va y viene y pecaron, fornicaron. Pero ¿por qué dice espíritu de fornicación? Porque una cosa es que alguien fornique una vez, 2 veces, ya 3 veces que fornique, la Biblia dice que tiene un espíritu de fornicación, porque la fornicación se apoderó del espíritu de esa persona. ¿Me sigue lo que estoy diciendo, hermano? Podemos profundizar ese tema porque es un tema bíblico. Dice: y un espíritu de celo los tomó. Una cosa es el celo saludable, ¿verdad? Que yo la cuido a mi esposa o que ella me cuida a mí. Pero cuando yo le celo a ella con cualquiera, que se acercó el pastor Rubén, ya estoy celoso. Se acercó Maxita, estoy celoso. Se acercó el hermano Eduardo, ya estoy celoso. Y yo a la casa le hago un escándalo a mi esposa. Ríanse, pero hay gente así. Como el del cuento, ¿no? Dice que había un hombre que estaba arando en el campo. Estaba arando en el campo un hombre y dice que de repente él era celoso, estaba casado con una mujer más joven que él. Y la encerraban en la casa y le metía candado en la puerta. Y por ahí dice que había una sombra así que iba hasta la casa, descolgaba el arado y iba con el tractor toda la casa, llegaba, bajaba con el hacha. ¿Dónde está? ¿Quién le decía la mujer de adentro? Y el tipo ese: ¿qué tipo? Si estoy encerrada, mirá, me tenés que dar con candado. Y yo de vuelta así, al rato sí que veía vuelta la sombra,
pero mi amor, estoy encerrada. Hasta que después se dio cuenta, como tenía un sombrero de paja grande, era una hormiga que daba la vuelta haciendo todo con el sombrero. La moraleja de eso es hasta dónde llega la enfermedad. Bueno, eso es un espíritu de Señor. No es solo un demonio, es que la característica de esa persona es el celo. Hay personas que son, uno dice, ¿qué tal fulano tal? No, eso es un tipo malo, malicioso. ¿Por qué? Porque su espíritu se dejó atrapar por la malicia, por el enojo, por el rencor. En fin, es un concepto bíblico. El líder es lo que decide que domine su vida. Si yo sospecho de todo el mundo, tengo un espíritu de sospecha. De paso le digo, hermano, no es un don. Hay gente que confunde el don de discernimiento con sospecha. Intuición, con intuición. Con la intuición. Hay gente que confunde el don del discernimiento con el don de sospecha. Bueno, hay cosas que se apoderan de nuestro espíritu. Y esto es un tema, hermano, que aunque nos reímos y está bien que lo hagamos, es un tema realmente profundo que nos tiene que llevar a orar y a denunciar. Yo soy pastor y tengo 49 años de edad y 26 años de ministerio. Y yo he tenido en muchas instancias de mi llamado que llorar delante de Dios profundamente porque me he dado cuenta que mi carácter no es temperamento, que en mi carácter había cuestiones que no estaban aprobadas por la palabra del Señor. Y cuando uno se da cuenta que hay algo en tu espíritu que no está bien, hay que ir al Señor y decirle, Señor, haz morir en mí esta vez. Haz morir. Pablo dijo, le pedí al Señor que me quite el aguijón 3 veces. El Señor me dijo, bástate mi gracia. Y luego Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no puedo. Y luego me doy cuenta que el pecado mora en mí. Le duele a Pablo darse cuenta que hay cosas que no está bien. Pero al final él termina diciendo, más gracias sea dada a Jesucristo, que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El líder es lo que decidió que domine su vida. Otro ejercicio. Y no me dijeron cuánto tiempo me queda, pero no las voy a tener mucho tiempo. Otro ejercicio. Piensen un momento, hermanos. Piensen en un momento en el que usted se sintió aislado. Piensen en algún momento en el que usted se sintió aislándose. Hablamos recién que el aislamiento no es saludable en la vida de un corazón que está lastimado. Puede escribir en un papel o en su celular qué factores le llevaron a ese estado y cómo podría buscar apoyo para romper el aislamiento. Piensa en un momento de su vida donde usted en lugar de buscar ayuda se aisló. Tal vez no hay un momento de eso en su vida, no diga nada o no piense nada, pero sí hubo algún momento en su vida en el que usted se aisló, en el que usted de repente sabe que algo no estaba bien, pero en lugar de buscar ayuda se relegó. Piense un momento en esa instancia de su vida. ¿Y qué cosa usted cree que podría romper ese aislamiento? ¿Qué cosa podría, si volviese a pasar en su vida, qué cosa podría ayudarle a usted a movilizarse, a buscar ayuda? Suelo pensar a veces en Absalón, porque como les dije, prediqué muchas veces este pasaje, sobre todo en campamentos juveniles. Suelo pensar qué hubiese pasado de Absalón si hubiese buscado ayuda. Era rey, ¿no? Qué tremendo ministerio podría haber tenido Absalón. ¿Usted no creen, hermano, que las cárceles están llenas de hombres y mujeres con propósito de Dios? Desde que estábamos en Buenos Aires yo visité 2 cárceles, una en el sur y acá en el Chorro Romero. Ya les conté que una vez prediqué. Fui acá en el Chorro Romero como 60 adolescentes. Para mí eran adolescentes, más de 24 años. Uno más lindo que el otro, los chicos. Jovencitos. Yo los miraba y decía, ¿cuánto potencial que tienen? ¿Cuántas personas tal vez que podrían embellecer este mundo y estar acá encerrados?
tal vez porque no buscaron ayuda, tal vez porque en un momento de ira, de dolor, mataron a alguien, en un momento de locura, perdieron la cordura, hicieron lo que hicieron. ¿Qué hubiera pasado con Absalón si él hubiera buscado ayuda? Cuando suelo hablar con los pastores, yo les digo esto, y bueno, mi esposa que es testigo sabe, si bien ahora a nivel nacional es más difícil hacerlo, pero cuando fuimos supervisores regionales, yo con los pastores hablaba siempre y les decía, tenemos que buscar ayuda. La cantidad de pastores que hemos perdido, que han caído, el denominador común es que dejaron de buscar ayuda. Porque por alguna razón el diablo nos hace creer que en nadie podemos confiar. Porque les da vergüenza haber pecado. Nos da declarado, nos da vergüenza. Pero antes del pecado, la vida del pastor es muy solitaria. Yo les digo, hermano, la vida del pastor parece el domingo está lleno, toda la gente lo quiere al pastor, pero después de ser, la vida pastoral no es fácil. Hoy lo puedo hablar con autoridad porque hoy yo no soy pastor de la iglesia local. No es fácil ser pastor. Cuando uno decide aceptar el llamado de servir a Dios, uno se olvida de lo que es la vida privada, uno pierde la vida privada. A nadie le importa si usted viene en llora, a nadie le importa si usted no se opinó, a nadie le importa, pero cuando uno toma la decisión de servir a Dios, la vida pastoral se vuelve pública, está en la boca de todo el mundo. ¿Sí? Yo pensaba que cuando una persona herida, cualquiera de nosotros, puede ser, ¿no? Sí. Pastor, o que sea, tiene un corazón de querer, de no querer fallar al Señor, va a buscar ayuda, sí o sí. Va a haber una persona que sea de confianza íntegra, porque en su corazón hay integridad. Es difícil que sea ahí de todo, siempre va a buscar a alguien para que lo ayude porque ama al Señor y Dios mismo está como le con Dios y Dios no va a llegar a eso. A veces como escapar con bronca, con resentimiento, autojustificación. Entonces hay algo que romper primero adentro para buscar ayuda. Necesitamos humildad para buscar ayuda, ¿no? Sí. Aparte de que es difícil encontrar a alguien que tener confianza, pero primero nosotros, ¿por qué no busco ayuda en alguien? ¿No? Porque hay una dureza, una soberbia que no quiero romper, es algo que empieza acá adentro primero, ¿no? Sí, puede ser un factor de muchas cosas, porque hoy hablabas de la madurez, puede ser eso. También puede ser a veces cuando uno siente que, a ver, cuanto más alto el liderazgo, hermano, más difícil es. Eso yo les puedo decir. Cuando más alto el liderazgo es más difícil. Pero, a ver, esa palabra, perdón, Sí. pero antes se me escape. Pero, ¿por qué los niveles? Alto y hermano líder tan alto no es como el hermano, no es como la iglesia, no es parte de la iglesia? Sí, pero eso, aunque suene difícil y feo, Mercedes, eso es así. Bueno, pero- Porque pero déjame que te diga algo. La vida estamos hablando de la iglesia. Yo ahora mencioné el tema pastoral, pero esto puede pasar en cualquier orden. Sí. No voy a usar a nadie como ejemplo, pero acá está el hermano Cacho, siempre digo el hermano Cacho. No, el hermano Pepito. El hermano Pepito de repente se resbaló, se equivocó, pecó. Y él pecó, y puede buscar ayuda o no, y él va a seguir siendo siempre el hermano y nadie se va a enterar. Posiblemente nadie se va a enterar. Seguramente le habrá pasado al pastor y le pasó a mí. Cuando un pastor va a restaurar a alguien que cayó en pecado, lo que menos quiere es que todo el mundo sepa. Yo he tenido que hacer esto con algunos hermanos. Los confronté, les dije, vas a dejar el ministerio, sí, un tiempo, vas a dejar de servir, yo te voy a circular, te voy a acompañar. Pero yo jamás hice una asamblea para decir a todo el mundo que para descarnarlo, porque lo que uno primero quiere como pastor es exponerlo. A veces se expone cuando ya es público, no te queda otra. Pero mientras los pastores podemos manejar eso, y eso no es ocultar pecado, eso es cuidar a la gente. Porque a veces en la iglesia, no pasa acá, pero pasa en el mundo cristiano. Y no pasa acá, pero pasa en el mundo cristiano. A veces todos quieren agarrar piedra. Todos lo queremos hacer carnicería del hermano. ¿Viste que yo te dije que era así? Todos somos jueces. Ahora, a veces a veces no se puede porque ya, a veces el que peca
pastor Mercedes. ¿Qué pasa cuando es un pastor? Las reglas cambian. Las cosas cambian. Se pone más difícil. Imagínense un supervisor regional, imagínense un nacional. Yo estuve en Mercedes en una iglesia que se llama Willow Creek, en Chicago. Fui 2 o 3 veces a la cumbre global de liderazgo. Fui presidente de la cumbre de resistencia. Tremendo el pastor fundador. Uno se pierde en esa iglesia. La cantidad de gente que hace cola para recibir donaciones de esa iglesia todos los días. Le dan un ticket para comida, un ticket para ropa y un ticket para medicamentos. Con un impacto social tremendo. Escribió cualquier cantidad de libros. Para mí, uno de los mejores referentes sobre el liderazgo. Pero en la última cumbre que viajamos, una mujer lo denunció porque él le hizo una propuesta. Él dice que le propuso a ella que se haga amante. Eso lo dijo ella, pero no sé si fue cierto o no. Bastó eso para destruir su ministerio. ¿Sabe qué hizo la iglesia a las 2 semanas? Todos los libros que él tenía los sacó y los tiró. Y le hicieron una demanda pidiendo que él devuelva toda la ganancia que él ganó con los libros mientras fue pastor de esa iglesia. Esa iglesia no se la dio otro pastor, la fundó él, pastor. Él construyó una iglesia de más de 20.000 miembros. Un pastor al que queríamos mucho y le partimos al Señor, Pedro Gutiérrez, él me sabía decir: José, Dios siempre perdona, la iglesia no perdona. Entonces, cuando más alto el liderazgo, en eso se diferencia. No, es que yo no soy mejor que nadie, José Supervisor Nacional, pero la presión que yo tengo no la tenía vos ni lo va a tener nadie. ¿Me entiendes, hermano? Una cosa es la iglesia local. Uno no habla de ascender en jerarquía, sino que habla de ascender en responsabilidad. Yo en este momento me toca pastorear Caballito. En 2000 a 2008 tenía que visitar todo el país. Entonces la responsabilidad que tenía como supervisor nacional era mucho mayor. Si no era que era más importante o menos importante, era mayor la responsabilidad. Por eso a veces no es una cuestión de rango, sino del compromiso que uno está dispuesto a tomar. Y Dios siempre le va a dar la fortaleza para cada persona. Totalmente. Por eso la Biblia dice: ore por sus pastores. ¿Por qué dice ore por sus pastores? Yo conecto siempre con el texto de Zacarías dice: hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. No dice herirle a un miembro de la iglesia, no, si le hería al pastor, las ovejas se dispersan. Y lo pasó a Jesús en la noche que fue entregado, ¿sí o no? Todos los discípulos vienen. Y yo tomo ese texto y lo doblo, digo: orá por tu pastor y las ovejas van a estar bien. Porque cuando más alto el liderazgo es más difícil, mucho más difícil. Bueno, hay muchas cosas para avanzamos rápido. ¿Hasta en media o es mucho? 5 minutos. Y 15 minutos. 5 minutos. Un liderazgo saludable se desarrolla por medio de relaciones, no, ya dijimos, no puede haber liderazgo sin relaciones. Podríamos decir que el alcance y el impacto de nuestro liderazgo estarán determinados por la calidad de nuestras relaciones humanas. Vos podés hablar en lengua todo lo que quieras, dijo Pablo. Vos podés hablar, hacer descender fuego, todo lo que quieras. Vos podés mirarla a esta joven guitarrista y conocer toda su vida. Esa es la palabra de ciencia que dice Pablo. Vos podés resucitar muertos. Pero Pablo dice: pero si no hay amor. Yo puedo mirar a Maxi y conocer todos los misterios de su mente. Es un don del Espíritu. Yo sé que hay gente que tiene ese don. Pero si yo no tengo amor, no es así. Lo que impacta y lo que va a determinar el alcance del liderazgo es mis relaciones humanas. Nuestras relaciones interpersonales son el termómetro que indica cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¡Uy, qué fuerte esto! ¡Qué fuerte esto! Nuestras relaciones interpersonales son el termómetro que indica cómo estamos. No, pare la mano, pastor, pare la mano.
No se meta con mi relación con Dios, que yo con Dios fluye, va y viene. Yo no lo soporto a Bruno. A ver. Yo lo amo, pero mi prójimo no ayuda, dice por ahí un meme, ¿no? Te agarré el punto, Bruno, ¿viste? Eso por decir nada. Pero tiene suficiente madurez. Sí, ya sé que sí. Uno puede decir, no, yo fluye. Es mi hermano el problema. Como dijo alguien, yo soy llamado, mi problema es que la gente nomás no me gusta. Es medio difícil. Ahora, escuchen hermano, mire, 1 Juan 4, 1 al 21, está entre paréntesis el verso 20, porque el verso 20 del capítulo 4, como el verso del capítulo 5, tienen relación y dicen la misma cosa al revés. El verso 20 de Juan 4 dice, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero aborrece a su hermano, al que ve, está mentiroso. Y el verso 2 del capítulo 5 dice que el que ama a su hermano, ama a Dios y guarda su mandamiento. ¿Se da cuenta que yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estoy mal con mis hermanos? Y no puedo decir que estoy bien con mis hermanos y estoy mal con Dios. Es casi como que el apóstol Juan dice que está entrelazado el amor a Dios y a la gente. Cuanto más amo a Dios, más amo a mi hermano. Cuanto más amo a mi hermano, más amo a Dios. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No, quisiéramos. Yo tengo una lista larga, pero es que hermanos, alguien dijo una frase que por ahí me acuerdo, que dice, ya me quedan 2 minutos. Hay una frase que dice, ¿cómo dice? Hay una frase que dice, ya lo dije como 3 veces, ¿no? Sí, no, repetir la frase. Sí. Me estoy riendo porque me agarró una lagunita cortita, ¿no? Este es el problema del Evangelio, dice la frase. Que el Evangelio nunca promete sin antes amenazar. Nunca promete sin antes amenazar. Y lo difícil de este texto, lo difícil de digerir, es que Dios nos dice, si querés amar a Dios, tenés que amar a la gente. Punto. Podés tener tu diferencia, podés corregir o no corregir, podés opinar o no opinar, pero vos tenés que amar a la gente, porque el amor a Dios y el amor a la gente está íntimamente relacionado, no se lo puede separar. Y es rotundo, lean ese pasaje porque tiene una riqueza importante. Las relaciones saludables, la relación está en el mismo corazón de toda revelación bíblica respecto a Dios y al hombre. Miren, 3 declaraciones y ahí se me termina el tiempo. Las primeras declaraciones de Dios en la Biblia tienen que ver con las relaciones humanas. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a imagen de Dios y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, está hablando de relaciones. Eclesiastés 4:9 al 12 dice, ay del que está solo, pero si son 2 es mejor, dice, porque mejor paga. Bueno, en segundo lugar, en la Biblia, la vida y la muerte son un asunto de relación. Todo este pasaje que tienen ahí habla acerca de obedecer a Dios, de hablar con Dios, de creer en Dios, de obedecer su palabra. Tiene que ver con relaciones. Y el último texto de Deuteronomio 30 dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que no mueras. Porque las relaciones humanas son un reflejo de la relación con Dios. Estar en relación con Dios es estar vivo y estar separado de Dios es estar muerto. Tiene que ver con relaciones. Lo dejo ahí y vamos a la última placa. Queda mucho ahí, pero si vamos a la última. No nos da tiempo para hablar de las cosas que da la relación, la regla 10 reglas del respeto, que eso se lo voy a compartir igual. La última, una frase. Si quieres piel, no des puntapié sobre la cortina. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos tener buenas relaciones,
tenemos que tratar bien a la gente. Ahí la hermana Esther les va a compartir algunas páginas para que lean. No nos da el tiempo, pero una de las páginas que le comparto ahí tiene que ver con todas las veces que en la Biblia aparece los unos con nosotros. También hay un poema que no lo podemos recitar ahora, una oración. Y también hay como 10, 12 páginas de acerca de cómo entender al otro, porque esto de las relaciones saludables tiene que ver también con comprender cómo es el otro, ¿no? Todos son como yo. Y gracias a Dios. Imagínense todo como, sería un desastre. Y no todos son como vos. Pero a veces hay problemas en la iglesia porque no nos entendemos. Y para eso necesitamos conocer cómo está formado mi hermano y mi hermana. Y después que conozco cómo es mi hermano y mi hermana, necesito empatía, meterme en el zapato del otro, entender por qué es como es, entender su trasfondo, su historia. Decir amor es fácil decir yo amo a mi hermano, pero amar a mi hermano tiene que ver con una serie de características que el Nuevo Testamento habla, que tiene que ver con el conocer al hermano y el aceptar a mi hermano, para poder ser como Dios quiere que seamos. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Si querés miel, no des puntadas contra la colmena. Si queremos tener un liderazgo saludable, tenemos que aprender a relacionarnos bien con los demás. Amén. Hay un libro muy bueno que se llama Amor, Aceptación y Perdón. Son 3 características importantes para un liderazgo. Amor, aceptación y perdón. Bueno, si ustedes necesitan, hermanos, después me dicen, y yo les puedo pasar algunos libros. Hay muchos libros acerca del arte de llevarnos bien con los demás. Es importante, tan importante como todas las otras cuestiones espirituales. Y antes de orar les digo que tendría que haber sido el último punto. Las relaciones saludables tienen que ver mucho con la oración. En Marcos, el Señor Jesús dice: cuando ores, perdonan a vuestro hermano de todo corazón. ¿Por qué dice cuando ores? Porque la única capacidad de perdonar completamente viene de una vida rendida en oración. Si uno no tiene una vida de oración, no sabe perdonar como hay que perdonar. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, y oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por bendecirnos. Gracias por tu bondad, tu fidelidad y por el hermoso tiempo que nos has permitido compartir con la iglesia, los pastores y con cada líder. Yo sé, Señor, que tu palabra vuelve vacía, pero a veces en nuestro discurso abundan nuestras propias palabras. Y por eso yo te pido, Señor, que las mías se pierdan en el olvido, en la mente de mis hermanos, pero que las tuyas permanezcan para producir en ellos, Señor, abundante cosecha. Oro por sus vidas, su liderazgo, su ministerio y sus familias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga, hermanos, y damos gracias a Pastor Moti, y salimos a seguir. El mes que viene tenemos